Entonces, pues bien, vamos a empezar formalmente con este seminario. Entonces, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Seminario Jesús Reyes Corona, que es una tradición con más de 40 años en nuestro instituto. De hecho, es uno de los seminarios más antiguos en nuestro país. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir al doctor Juan Felipe Carrasquilla, que nació en Río Negro, Antioquia, en Colombia. Y los intereses, bueno, actualmente el doctor Carrasquilla es profesor del Instituto Vector, de Vector Institute, y también es, digamos, el chair de la Canada Seafarers de Inteligencia Artificial. Entre los intereses del doctor Carrasquilla está, por ejemplo, la intersección entre el estudio de la intersección entre la materia condensada, la física de materia condensada, la computación cuántica y el aprendizaje máquina, también conocido en inglés como Machine Learning. El doctor Carrasquilla completó su doctorado en física en CISA, que es la Escuela Internacional para Estudios Avanzados en Italia, y también realizó diversos doctorados, por ejemplo, en la Universidad de Georgetown y en el Perimeter Institute en Canadá. Entonces, pues le damos la bienvenida al doctor Carrasquilla y agradecemos por aceptar darnos este seminario en estas condiciones especiales. Y adelante, Juan, por favor, con tu seminario. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Es un honor estar aquí, así sea de manera virtual. Hoy les voy a hablar sobre annealing variacional basado en redes neuronales. Ya en un momentico les voy a explicar por qué y para qué y en qué consiste. Y bueno, todo empieza o una forma de empezar, digamos, para hablar de este tema es con la de la optimización combinatoria. ¿Qué es la optimización combinatoria? Es una rama de la optimización en matemáticas y en ciencia de la computación. Está relacionada con las investigaciones en operaciones, teoría algorítmica de la información y teoría de la complejidad de computación. Está relacionada también con campos como la inteligencia artificial, ingeniería del software y demás. Y tiene aplicaciones, digamos, en muchas áreas científicas y tecnológicas, porque un montón de problemas, digamos, en física y en ciencia se pueden repensar como problemas de optimización. Por ejemplo, hay en las áreas que, digamos, donde hay bastante interés en esto de la optimización combinatoria es en la inteligencia artificial, en ingeniería de software y en ciencia computacional teórica. Hay varios problemas, digamos, tradicionales en estas áreas, como por ejemplo el problema del vendedor ambulante, ¿no? Traveling Salesman Problem, que consiste en, digamos, que responde la siguiente pregunta. Dada una lista de ciudades y las distancias entre cada par de ellas, ¿cuál es la ruta más corta posible que visita cada ciudad exactamente una vez y al finalizar regresa a la ciudad donde uno empezó? Es un problema bien difícil y que tiene diversas, digamos, aplicaciones, por ejemplo, digamos, por ejemplo, cuando uno tiene una flota de carros para ir a repartir paquetes, ese es un problema, digamos, de traveling salesman problem, del problema del vendedor ambulante. Y hay un montón de problemas relacionados, por ejemplo, cuando uno se va a hacer esto del North Scheduling Problem, que es ahora relevante digamos, cuando hay problemas de salud pública, el problema de escoger rutas para vehículos, tanto, digamos, en la Tierra como en el espacio. Este es un problema, por ejemplo, que le interesa a la NASA. El problema de la factorización de números enteros, el problema de distinguir la señal del ruido, por ejemplo, en la búsqueda del bosón de Higgs se puede repensar como un problema de optimización. Cuando los ingenieros de hardware diseñan chips para los computadores, ellos tienen que poner esos, digamos, los componentes del chip en un espacio reducido, entonces tienen que pensar bien cómo minimizar, por ejemplo, la distancia entre los componentes que necesitan comunicación para que los computadores y los chips sean más veloces,
problemas de compiladores y de agrupamiento o clustering, de asignación y bueno, hay un montón de problemas que tienen un montón de aplicaciones que son, digamos, interesantes desde el punto de vista de la optimización combinatoria. Pero es un seminario de física, entonces, ¿cuál es la relación entre la física o la mecánica estadística y este tipo de problemas? Y lo que quiero, digamos, anotar aquí es que hay una relación profunda entre la física de los materiales, la mecánica estadística y estos problemas de optimización combinatoria, ¿no? Esa descripción, digamos, que fue descubierta o digamos, apreciada desde los años 80, en el 83, por Kirkpatrick, Gelat y Becky, en un artículo en Science que se llama Optimización usando annealing simulado o recocido simulado, se dice también en español. Y entonces esa es la conexión, que resulta que muchísimos años atrás, mucho antes de 1983, está esta idea del recocido de los materiales o el annealing en materiales y en metalurgia, en donde uno toma un cristal sólido, lo calienta, lo mantiene en una temperatura alta por un cierto tiempo y luego uno lo enfría lentamente. Entonces, lo que ocurre cuando uno hace enfriado lento, lo que pasa es que el material logra encontrar digamos, una configuración que minimiza la energía, lo cual permite controlar las propiedades de este material. Y eso es una idea que fue descubierta hace muchísimo tiempo. Es una cosa que prácticamente desde que desde empezaron a inventar las herramientas hechas de metal, la gente empezó a entender que con esos procesos de recocido podían controlar las propiedades de los materiales, ¿no? Y entonces lo que Kirkpatrick y sus colaboradores hicieron en el 83 o en esa época fue demostrar cómo, utilizando el algoritmo de Metrópolis que fue inventado, digamos, en el contexto de la física estadística y en el contexto de la física de muchos cuerpos, uno podía, digamos, resolver problemas de optimización combinatoria usando métodos de la física estadística, ¿no? Que ya, yo voy a, digamos, entrar en más detalle ahora en las siguientes diapositivas, pero esa es como la idea, que ellos descubrieron que esas técnicas de simulación tipo Monte Carlo, como el algoritmo de Metrópolis que viene de los años 50, se podía usar para resolver problemas en ingeniería, problemas de optimización combinatoria, ¿no? Esa es como la conexión con la física y con lo que, digamos, con lo que yo les quiero discutir. Entonces, ¿cuál es el origen de esta observación? Es que muchos de estos problemas que son difíciles de optimización se pueden reformular como una búsqueda del estado base de un hamiltoniano clásico de Ising, que tiene esta forma, este H-target, este hamiltoniano target. Y tiene esta forma, es bastante sencilla, ¿no? Es un hamiltoniano donde hay una interacción a dos cuerpos, sigma i, sigma j, menos una suma sobre i de h con i por sigma con i, donde sigma con i toma valores de más 1 y menos 1. Entonces es un modelo de Ising, ¿no? Y desde los años 80, esta conexión, esta técnica se usaba en el diseño de computadores, ¿no? El diseño de chips para computadores. En ese problema que yo mencionaba de dónde colocar los componentes. Pero hay un número bien grande de problemas que se pueden, digamos, mapear a este modelo de Ising. Y ahí, entonces, menciono este ejemplo que se llama, de este artículo de Andrew Lucas, donde presenta un montón de formulaciones de muchos problemas en términos de un modelo de Ising. Y es un problema muy rico, digamos, tiene mucha física, digamos, digamos, un montón de problemas se pueden representar de manera sencilla. Y incluso en un problema que es bien sencillo, por ejemplo, en el modelo de Ising en el retículo cuadrado, ya es un modelo llamado universal, donde toda la física de todos los modelos clásicos de spin se puede reproducir. Es decir, que hay un mapeo entre todos los modelos
de spin y el modelo de spin, el modelo de Ising en el retículo cuadrado, que es, digamos, universal, ¿no? Que puede reproducir un montón de otros problemas. Entonces, a pesar de ser digamos, un problema como aparentemente tan sencillo, es bien rico, contiene un montón de física. Bueno, entonces, ¿qué es el annealing simulado? ¿Cuál fue esta técnica que introdujo Kirkpatrick y sus colaboradores en el 83? Es una técnica de simulación o de optimización que refleja el proceso análogo en eso de ciencia de los materiales, donde se calentaban y se enfriaban los metales. Pero se hace, digamos, in silico, digamos, usando computadores como los que estamos usando en este momento para presentar. Entonces, el algoritmo de annealing simulado explora digamos, landscape energético del problema a través de de una exploración térmica de las fluctuaciones generadas por el algoritmo de Metrópolis, que es un algoritmo de Monte Carlo, donde uno está tratando digamos, de explorar o de samplear la distribución de Boltzmann de un hamiltoniano de esta forma a una cierta temperatura. Y lo que uno hace es que uno reduce la temperatura lentamente de manera tal que cuando uno llega a temperatura cero, lo que uno encuentra es una única configuración sigma de la cual minimiza la energía de este hamiltoniano H, ¿no? Esa es la idea del annealing simulado. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, en más detalle? Es que uno aproximadamente muestrea la distribución de Boltzmann usando Monte Carlo, que es esta distribución aquí, E a la menos H dividido por la temperatura y todo dividido por la función de partición, digamos, que normaliza la distribución. Lo que uno hace entonces es comenzar a alta temperatura y lentamente reducir la temperatura hasta cero. Normalmente se hace, digamos, de manera lineal. Entonces, T en función del tiempo es la temperatura inicial, que es alta, a una temperatura final y T final igual a cero, donde este T pequeño está en el intervalo de 0, 1. Entonces, lo importante, digamos, un aspecto importante de este algoritmo es que si uno baja la temperatura de una manera suficientemente lenta, el algoritmo de annealing simulado tiene unas garantías de convergencia a la solución del problema, es rigurosa, ¿no? Que es basado, digamos, en estos artículos también de los años 80 donde demostraban, digamos, las propiedades de convergencia de este algoritmo de manera rigurosa. Entonces, es un algoritmo súper poderoso y con propiedades de convergencia, digamos, garantizadas. Entonces, más o menos algunas caricaturas de cómo es que funciona. Entonces, supongamos que esta función de energía es la que queremos minimizar y el mínimo está por aquí, ¿no? Y entonces, cuando uno empieza a simular, digamos, este sistema usando Monte Carlo, Metrópolis algoritmo, algoritmo de Metrópolis, entonces lo que ocurre es que a alta temperatura, cuando uno arranca el algoritmo, cada, digamos, configuración X, donde X es, digamos, una posible configuración del sistema, el valor de spin, digamos, en todos los sitios del retículo. Entonces, a alta temperatura, prácticamente cualquier configuración tiene alta probabilidad, porque, digamos, a temperatura infinita, por ejemplo, todas las configuraciones del sistema tienen probabilidad constante, digamos, de ser observada. Entonces, hay digamos, una exploración del sistema a alta temperatura. Y a medida que uno va disminuyendo la temperatura, entonces uno va prefiriendo, digamos, configuraciones que tienen energías más y más bajas, ¿no? Eventualmente, o la esperanza es que eventualmente uno baja la temperatura tanto que eventualmente uno visita solo configuraciones que tienen baja energía.
sea, que corresponden aproximadamente al estado fundamental de este hamiltoniano, de este problema que, digamos, estamos tratando de solucionar. Entonces, finalmente se resuelve el problema aquí, cuando uno visita este punto que es el mínimo de la energía de ese hamiltoniano. Eso es como la primera caricatura de qué es lo que pasa. La otra caricatura que es interesante es cómo luce el annealing simulado en el espacio de las probabilidades. Entonces, el espacio de las probabilidades es un concepto como geométrico del espacio donde viven esas distribuciones de probabilidad. Y aquí lo dibujo en 3 dimensiones porque es lo que podemos visualizar. Entonces, es como si solo hubieran 3 configuraciones con probabilidad diferente de 0. No es que sea así en realidad, pero digamos que como caricatura es útil, ¿no? Entonces, a alta temperatura, todas las probabilidades son iguales, entonces uno está por aquí, como en el centro de lo que llaman el simplex de probabilidad. ¿Okay? Entonces, está uno por aquí. Este es el vector de probabilidad que uno explora a temperatura infinita. Y a medida que uno va rebajando la temperatura, entonces la distribución que uno visitaría, si uno pudiese hacer, digamos, ese muestreo exactamente, es esta amarilla. Entonces, a medida que uno va bajando la temperatura, uno se va yendo hacia las esquinas del simplex. Puede que a una esquina aquí, acá o a la mitad, digamos, a uno de los bordes de ese simplex, si el problema que uno está tratando de resolver es degenerado, donde, por ejemplo, la energía de esta configuración es la misma que esta configuración. Entonces, al final, la temperatura de 0 van a tener la misma probabilidad que corresponde con este punto que vemos aquí, esta estrellita, ¿no? Resulta que eso sería si uno lograse hacer un muestreo exacto de la distribución de Boltzmann. Entonces, eso se podía hacer si uno hace, digamos, la disminución de la temperatura de manera extremadamente lenta, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre es que uno hace, cuando uno hace cuando uno corre el algoritmo de annealing simulado, uno tiene que ir a una velocidad finita porque, pues porque tenemos digamos, un tiempo de computación finito. Y lo que ocurre es que estos algoritmos de Metrópolis y del Monte Carlo, en general, si uno espera un número, digamos, finito de tiempo, no convergen, ¿no? Entonces, lo que ocurre es, lo más realista es que en realidad uno se va más como por lo que ocurre en esta flecha roja en puntos, ¿no? Que uno al principio a temperatura alta, hacer converger del Monte Carlo es sencillo y entonces uno sí en realidad está visitando, digamos, la distribución de Boltzmann, pero a un cierto punto la cadena de Markov de la simulación sale del equilibrio, se va fuera del equilibrio, digamos, térmico y uno termina visitando una familia de distribuciones dada por esta flecha roja, ¿no? Ese es como el problema de que tiene el annealing simulado, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que la consecuencia es que, okay, bueno, lo voy a repetir, la cadena de Markov se va fuera del equilibrio y uno visita una familia de distribuciones de probabilidad que no son en el equilibrio, sino que la gente las llama de cuasi equilibrio, ¿no? Y entonces esto afecta la calidad de las soluciones que uno encuentra en el algoritmo, ¿no? Entonces, así como para recapitular, la cadena de Markov sale del equilibrio. Lo que, digamos, equivalentemente ocurre es que uno está ampliando unas distribuciones que no son las correctas. Equivalentemente, significa también que el algoritmo de Metrópolis es muy lento, digamos, o se hace muy, muy lento, lo cual ocurre para problemas difíciles, ¿no? Para problemas como este que mencionaba del viajero ambulante y así. Y bueno, entonces lo que ocurre es que en la práctica, cuando uno corre el algoritmo, encuentra soluciones que quizás no sean las más óptimas, ¿no? Y bueno, ese es como el problema. Entonces ahí es donde entro yo como, o donde entramos nosotros con nuestra idea. La idea es que cuando uno está haciendo annealing simulado, uno está tratando de
muestrear la probabilidad de Boltzmann exacta usando un algoritmo aproximado, que es el algoritmo de Metrópolis, ¿no? El algoritmo de Metrópolis es exacto solamente si uno tiene, si uno lo hace si uno lo hace llegar a convergencia usando un número que quizás un tiempo infinito para hacerlo, digamos, correr a convergencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros propusimos fue hacer lo siguiente. En lugar de tratar de muestrear una distribución de Boltzmann, que es difícil de muestrear a convergencia, reemplazamos la distribución de Boltzmann por una distribución para la cual nosotros sabemos que hay algoritmos que pueden muestrear exactamente, ¿no? Ahora, esa distribución que vamos a introducir no es exactamente la distribución que uno quiere, que sería la distribución de Boltzmann, ¿no? Pero uno puede tratar de hacer que esa distribución que aproxima la distribución de Boltzmann esté lo más cerca posible a la que uno quiere. Y entonces, como está cerca y uno la puede muestrear exactamente, entonces es posible que uno logre, al final de cuentas, encontrar soluciones a problemas difíciles de manera más precisa. Esa es como la idea y eso es lo que, digamos, consignamos en este artículo aquí que pusimos en este archive ahora en enero. Y eso es más o menos lo que voy a discutir. Otra forma de verlo es que cuando uno está usando el algoritmo de annealing simulado, uno tiene una parte exacta y una parte inexacta. La parte exacta es la distribución de Boltzmann que queremos muestrear. Y usamos un algoritmo que se llama Monte Carlo o Metrópolis, el cual sufre porque puede ser muy lento dependiendo de la dificultad del problema que uno esté tratando de atacar. Y lo que hacemos es cambiar, digamos, el problema. Y lo que nosotros hacemos es, en lugar de tener la distribución de Boltzmann, ponemos un modelo. Entonces ese modelo, como no es exactamente la distribución que queremos, es equivocado, digamos, es un modelo aproximado, pero ese modelo se puede ampliar exactamente. O sea, no hay, digamos, no sufre de esos problemas digamos, de lentitud que sufre el Monte Carlo, ¿no? Entonces, la pregunta es si digamos, si hacer esto, si hacer ese intercambio de qué es lo que se está haciendo mal, produce algo útil, ¿no? Esa es como como la pregunta. Y los resultados que les voy a tratar de exponer, más o menos dan cuenta de que hacer esto, digamos, hacer ese intercambio produce cosas útiles, o sea, soluciones a problemas difíciles que son más precisas que el annealing simulado. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer en cualquier momento. Sí, gracias. Gracias, Felipe. Puedes seguir, parece que no hay, Ok. no hay preguntas hasta el momento. Ok, perfecto. Voy a seguir y bueno, entonces, algo que no he mencionado aún es lo del método variacional. O sea, ¿qué parte de lo que estamos haciendo es variacional? Entonces, ahí entra lo del modelo, ¿no? Esa distribución que va, digamos, a aproximar la distribución de Boltzmann. Y entonces, digamos, para encontrar esa distribución, lo que vamos a coger es un modelo P de teta, en función de las configuraciones estas de Ising. Y ese modelo lo vamos a escoger de tal manera de tal manera que si nosotros variamos los parámetros del modelo P de teta, los parámetros teta, entonces esa distribución P se va a acercar digamos, a la distribución de Boltzmann. Y para eso vamos a usar un principio variacional, que es, digamos, fundamental en la física estadística, ¿no? Que se llama el principio variacional basado en la energía libre en la energía libre, ¿no? Que es esta. Y es una función de los parámetros del modelo y dicho, digamos, principio es el valor esperado sobre la distribución p-teta del hamiltoniano que estamos tratando de simular
menos la temperatura por la entropía de la probabilidad, ¿no? Y resulta que este es el principio variacional, es que esa energía libre es siempre mayor o igual que la energía libre del sistema, ¿ok? Donde F de T, digamos en este caso, la energía libre es la, digamos, la energía libre verdadera, digamos, que tendría ese sistema a la temperatura T, ¿ok? Juan, una pregunta. Esa entropía, bueno, esa que la vas a mencionar, esa entropía, ¿te refieres a qué entropía específicamente? Es es, digamos, a ver si la tengo escrito por aquí. Bueno, si lo vas a mencionar más adelante, está bien. No, digo porque para aclarar a los estudiantes, sobre todo para beneficio de los estudiantes, que Sí, exacto. la entropía pues se encuentran muchas definiciones y... Es la entropía la más sencilla. No sé si la voy a tener ahí más adelante, pero es prácticamente la suma sobre todas las configuraciones de P por el logaritmo de P. Esa es la definición de esta entropía. Sí, o sea, es la entropía, digamos, térmica. La información también que le conoce, la entropía de Shannon. Entropía de Shannon, exactamente. Es la, digamos, sí, la entropía de Shannon de la distribución de probabilidad, la cual corresponde a suma sobre las configuraciones de P de la configuración por el logaritmo de P. ¿Okay? Bueno, y entonces lo que vamos a hacer es tratar de usar esta, digamos, esta energía libre, la vamos a minimizar con respecto a los parámetros de teta y luego, como es annealing, entonces vamos a empezar a disminuir la temperatura. ¿Ok? Esa es como la idea fundamental del algoritmo y es que está, digamos, descrito en nuestro artículo y en otro artículo en Physical Review Letters del 2019. ¿Ok? Déjame, ahorita te interrumpo tantito, hay una pregunta Sí. de Sylvain. Por favor, Sylvain, si puedes activar tu micrófono y hacer directamente la pregunta. Sí, a ver si no me equivoco, pero si hablamos de la entropía de Shannon, es menos la sumatoria de P logaritmo de P. Sí, exacto, me faltó el menos. Sí. Gracias. Gracias por ese detalle. Sí, me faltó decir que lo que dije le faltaba un menos, exactamente. Ok, bueno, sigamos. Entonces, digamos, para llevar a cabo este programa, entonces necesitamos estimar la energía libre del modelo. Y entonces la energía libre del modelo la vamos a estimar con muestras de la distribución P de teta. Entonces, lo primero que uno requiere es muestras de la distribución, ¿ok? Y lo otro que requerimos es que para calcular la parte de la entropía vamos a necesitar el logaritmo de P de teta. Que, o sea, el algoritmo que estamos planteando requiere dos ingredientes. Uno, muestras de P de teta y dos, que P de teta sea fácil de calcular, lo cual no es necesariamente trivial porque hay modelos, digamos, de probabilidad, los cuales requieren estimativos de la función de partición o la normalización de la distribución, los cuales pueden ser difíciles de obtener. ¿Ok? Esos es como los dos ingredientes. Y lo otro que vamos a necesitar es que para hacer la optimización de la energía libre, vamos a usar el gradiente, ¿no? de la energía libre para usar, digamos, la técnica del gradiente descendiente, ¿no? Entonces, necesitamos, o digamos, un algoritmo, una forma de calcular los gradientes de la energía libre con respecto de teta. Para eso necesitamos calcular d de teta del logaritmo de la probabilidad. Lo vamos a hacer y una vez que, bueno, voy a mostrar un poquito ahorita cómo hacerlo, y una vez que uno tiene todo eso, uno cambia los parámetros usando la regla esta de la cual sigue, teta sigue la dirección de menos el gradiente de lo que uno está tratando de optimizar hasta llegar a la convergencia, digamos. Esa es como la idea. Ahora,
¿cómo escoge uno un modelo que satisfaga todas estas características, ¿no? Y que además de eso sea lo suficientemente expresivo como para que logre capturar características no triviales, digamos, de la distribución de Boltzmann. Entonces ahí es donde traigo, digamos, este mapa de modelos probabilísticos, ¿no? Entonces hay digamos, hay como un trade-off entre la flexibilidad algorítmica o la tractabilidad de los problemas y el poder expresivo de los modelos. Entonces, idealmente querríamos estar en la parte de arriba y a la derecha, digamos, como por esta esquina, donde uno tiene un modelo muy expresivo, pero que a la vez es muy flexible, digamos, algorítmicamente, que nos permita obtener muestras, calcular la probabilidad P, su logaritmo, de manera que podamos, digamos, llevar a cabo ese programa que estaba prometiendo yo ahorita, ¿no? Entonces, obviamente que por acá pues no existen los modelos porque no existen modelos, digamos, que cumplan con todas esas características. Por acá en la parte, digamos, más expresiva, pero con baja flexibilidad algorítmica, están los computadores cuánticos, por ejemplo, están las Generative Adversarial Networks, que son, digamos, un modelo probabilístico diseñado en inteligencia artificial que es súper poderoso, y otros. Digamos, los algoritmos que tienen más, digamos, flexibilidad y más, digamos, tractabilidad son algoritmos de tipo de campo medio, factorizados, digamos que son los modelos digamos, que los estadísticos han desarrollado, digamos, tradicionalmente. Y por acá están, digamos, los algoritmos que han desarrollado en inteligencia artificial, que son los más expresivos, pero que, digamos, no tienen tanta flexibilidad algorítmica. Entonces ahí el que yo escogí se llama redes neuronales recurrentes, que tienen, digamos, son bastante expresivos y tienen, digamos, la suficiente flexibilidad algorítmica para hacer lo que yo quiero, que es tratar de aproximar la distribución de Boltzmann usando estos, digamos, ingredientes, muestras y cálculo, digamos, directo de la distribución P de teta sin necesidad de calcular una función de partición que puede ser quizás difícil de evaluar. Ok, ese es como el mapa, digamos. Y por acá están los modelos que yo diseño, que no son ni expresivos ni flexibles, ¿no? Será un chiste. Bueno, entonces sí, exacto. Entonces escogemos las redes recurrentes porque me permiten calcular, samplear o muestrear y un acceso, digamos, relativamente rápido a un cálculo de P de teta directo sin necesidad sin necesidad de calcular funciones de partición, lo cual no es cierto, por ejemplo, para los modelos estos de Generative Adversarial Networks, ni para los computadores cuánticos. En un computador cuántico uno tiene acceso a las muestras, pero no tiene acceso, digamos, a la probabilidad que se le asignaría a una configuración producida por esa distribución. Entonces, este es, digamos, como el trade-off que recogimos, pues que quisimos, digamos, la selección, digamos, los criterios para hacer esa selección. Entonces, lo que nosotros usamos son redes neuronales recurrentes, los cuales modelan distribuciones de probabilidad P de sigma 1, sigma 2, hasta sigma n. Y estos modelos parametrizan, digamos, no la distribución entera directamente, sino los condicionales. Entonces, ellos lo que hacen es coger esta distribución y usar la regla de la cadena de probabilidad para representarla. Entonces, la regla de la cadena es P de sigma 1, P de sigma 1, sigma 2 hasta sigma n igual a P de sigma 1 por P de sigma 2 condicionado en sigma 1, P de sigma 3 condicionado en sigma 1 y sigma 2, y así sucesivamente hasta P de sigma n condicionado en P sigma 1, sigma 2, hasta sigma n-1.
Y lo que hace la red recurrente es especificar cada condicional. Esa es como la magia. Es parametrizar el condicional de manera que en lugar de tener que tabular cada uno de estos condicionales, digamos, de todos los posibles condicionales, lo cual, digamos, crece, es una representación que crece exponencialmente con el tamaño del sistema, donde el tamaño del sistema es n. Entonces, lo que hace la red neuronal es aliviar, digamos, ese crecimiento exponencial y parametrizar cada condicional, digamos, o todos los condicionales. Y efectivamente eso limita, digamos, el poder expresivo de los modelos, pero nos permite, digamos, sobrepasar esa barrera exponencial que tienen, digamos, las probabilidades más genéricas que contienen un número exponencial de parámetros, ¿no? Eso es como la idea. Entonces, más precisamente, un poquito de detalles sobre las redes recurrentes es que parametrizan los condicionales P de sigma i condicionado en todos los otros variables de spin sigma de menor de i a través de una relación recurrente que se llama h. La h igual a una función f de unos parámetros, digamos, los parámetros del modelo que son W y B, de H de n-1, y esta es, digamos, la relación recurrente es esta de acá, ¿no? Porque uno le da el H de n-1 y esta, digamos, le da H de n y el valor del spin en n-1. Entonces ahí lo que uno nota es, si uno utiliza esa relación recurrente, digamos, empezando desde n igual a 1, y es que luego de hacer esa relación recurrente n veces, eso me produce una función de sigma 1, sigma 2, sigma 3, hasta sigma n-1. Y una función también de los parámetros del modelo. De manera que uno puede usar esta expresión de h para construir esos condicionales, ¿no? Los condicionales, digamos, en la regla de la cadena. Y bueno, digamos, ese es como el concepto básico, sin entrar en muchos detalles. Y esta es una representación gráfica de la red recurrente. Hay una parte que se llama la célula, la celda, que le entra un vector h de n-1 y calcula a la salida h de n. Y ese h de n luego se usa para calcular el condicional, que es digamos, un valor positivo que suma, es un vector positivo que suma a la unidad prácticamente. Bueno, entonces aquí la salida de Yn es ese vector de componentes, digamos, de probabilidad. Ese es digamos, la parametrización que usamos para la probabilidad P de teta y eso es, digamos, el modelo prácticamente. Contiene un número relativamente pequeño de parámetros, es una matriz W, un vector B, una matriz U y otro vector C. Y todo esto, digamos, esos cuatro, digamos, parámetros, esos cuatro vectores y matrices, me especifican el conjunto de parámetros del modelo que yo llamo teta. Y es un número, digamos, independiente del tamaño del sistema, lo cual, digamos, si lo queremos decir así, me sobrepasa, digamos, ese costo exponencial de una representación tabular de esa distribución y digamos, me ayuda a resolver el problema. Esta es, digamos, otra representación que se llama como una representación desenrollada de la red recurrente y es simplemente un gráfico donde uno alcanza a ver cómo funcionan cada uno de los condicionales. Este es el primer condicional, P de x1 o de sigma 1. Este es de P de sigma 2 condicionado en sigma 1 y así sucesivamente. Bueno, el otro es el muestreo. ¿Cómo se hace el muestreo de estas redes recurrentes? Es prácticamente uno calcula el P de sigma 1, llamando digamos, la red recurrente una vez,
se calcula la probabilidad de sigma 1 y se muestrea sigma 1. Lo que a uno le salga de ese calculito, de ese sampleo del primer spin, luego lo inserta uno en la red recurrente de nuevo, calcula P de sigma 2 condicionado en ese sigma 1 que a uno le salió, muestrea, saca el sigma 2 y luego y uno repite este proceso hasta llegar al final, digamos, de la distribución, el final del número de variables que uno tenga, o sea, el número de spins. Bueno, digamos, de las ventajas que hay en estos modelos es que, primero, es que está normalizado, entonces no hay necesidad de calcular la función de partición. El muestreo es exacto, esa es, digamos, la propiedad fundamental que nos va a ayudar, digamos, a producir soluciones a problemas de optimización más precisos que el annealing simulado. Es decir, que esas muestras que uno obtiene del modelo no tienen ninguna correlación entre una muestra y la otra. Entonces, digamos que eliminan el problema que tiene el Monte Carlo, digamos, en las simulaciones de Monte Carlo basadas en los algoritmos de Metrópolis. Y bueno, esa es, digamos, como la observación fundamental aquí, la cual es las introduzco aquí, digamos, las dos cosas más importantes. Tenemos muestras de P de teta sin Monte Carlo a un costo lineal, digamos, en el tamaño del sistema y acceso veloz al cálculo de P de teta, sin necesidad de calcular la normalización, también en un costo lineal digamos, en el número de spins. El algoritmo entonces es el siguiente. Uno optimiza la energía libre a alta temperatura usando el algoritmo del gradiente descendiente y luego uno empieza a bajar la temperatura paso a paso. Y a medida que uno va bajando la temperatura del modelo, uno va haciendo el algoritmo del gradiente cada vez, ¿ok? Y entonces, a medida que uno va haciendo este proceso, los parámetros del modelo se van, digamos, deformando de manera que la distribución que uno va entrenando está cercana a la distribución de Boltzmann todo el tiempo. Esa es como la idea. De manera tal que al final del proceso de annealing, la distribución P de teta que uno está, digamos, entrenando de manera variacional, le asigna altas probabilidades a las configuraciones que resuelven el problema de optimización. Esa es como la observación crítica aquí. Y eso es lo que les voy a mostrar ahorita en los ejemplos. Esta es una caricatura, digamos, esta es la energía libre del sistema, la energía libre exacta, y uno la entrena a temperatura alta, de manera que este puntito se hace aquí, en el mínimo. Uno hace un cambio en la temperatura, entonces la energía libre se deforma y uno tiene que reoptimizar, digamos, uno quedó acá, entonces uno tiene que reoptimizar el modelo para llegar aquí o acá. Y luego se cambia la temperatura, se vuelve a deformar y entonces uno vuelve y viene, digamos, a un nuevo mínimo y así sucesivamente. Bueno, resulta que esta idea se puede hacer también en el, digamos, en el contexto cuántico, en el contexto del annealing cuántico. Entonces nosotros lo que hicimos fue extender esta misma idea, exactamente la misma, pero en vez de tener una distribución clásica que aproxima la distribución de Boltzmann, uno puede introducir una función de onda, digamos. En lugar de una distribución, vamos a una función de onda y en lugar de la energía libre, nos fuimos al valor de expectación de un hamiltoniano cuántico, ¿no? El cual contiene el problema que estamos tratando de resolver y una parte que se llama driver, que es un hamiltoniano cuántico, y donde el hamiltoniano driver es, digamos, el campo transverso, el cual se usa digamos, en
en computación cuántica. Por ejemplo, hay una compañía aquí en Canadá que se llama D-Wave, que utiliza, digamos, este proceso para resolver problemas de optimización. Entonces, lo que hicimos fue decir, en lugar de hacer el annealing simulado, vamos a hacer el annealing simulado, pero cuántico, usando principio variacional. Y es exactamente la misma, digamos, la misma idea, pero digamos en un contexto cuántico. Y para eso, entonces, tenemos que generalizar eso de las distribuciones a funciones de onda. Entonces, pasamos de una distribución de probabilidad a una función de onda, que se llama, las cuales nosotros llamamos funciones de onda recurrentes, de Recurrent Neural Network Wave Functions. Esa es como la idea. Pero, digamos, clásicamente, o sea, en el computador aquí, cuando nosotros lo estamos haciendo, es exactamente el mismo modelo, solo que lo interpretamos como en términos de la mecánica cuántica, ¿no? Esa es la idea. Y eso lo habíamos demostrado nosotros que eso funcionaba bastante bien. Entonces aquí, por ejemplo, es simplemente nosotros tratando de demostrar que esas funciones de redes recurrentes funcionan súper bien para resolver problemas en mecánica cuántica. Por ejemplo, aquí hay resultados para estado fundamental de algunos hamiltonianos sencillos en una dimensión, como el hamiltoniano del modelo de Ising en campo transverso. Y lo que demostramos ahí es que esas funciones de onda funcionan bastante bien. Okay, ahora vamos a lo de los resultados, ¿no? Que es la parte más importante. Entonces empezamos a resolver problemas del modelo de Ising en cadenas desordenadas. Y lo que vemos es, bueno, la idea es, el objetivo es resolver cuál es el estado base de este hamiltoniano, que es un hamiltoniano clásico, donde la J I e I más 1 viene de una distribución, eso es un hamiltoniano con desorden. Y entonces lo que hacemos es que tratamos de resolver el problema usando esto del annealing, esa idea del annealing, y lo que se observa es que a medida que uno hace, digamos, el tiempo de annealing más y más largo, entonces lo que ocurre es que la energía de las configuraciones que uno encuentra se hace más y más baja, o sea, más y más cerca digamos, del estado base, que es lo que se estaba esperando. Lo que es, digamos, sorprendente es que el annealing clásico que nosotros habíamos introducido funciona mejor, es más efectivo que el annealing cuántico, variacional que habíamos basado en las funciones de onda, digamos, que había acabado yo de hablar hace un poquito. Y bueno, ese es como el resultado. Lo otro que es importante de anotar es que realmente los métodos funcionan, ¿no? Se van a energías, digamos, esto de la energía residual es la diferencia entre lo que nosotros obtenemos y el valor exacto, que para este modelo es conocido, ¿no? Pero se va, digamos realmente prácticamente a cero si uno le da, digamos, suficientemente tiempo al algoritmo digamos, de resolver el problema. Pero esos modelos, digamos, de Ising Chains son fáciles de resolver y, digamos, no hay ningún problema. Entonces nos fuimos ahora a un modelo más complicado, que es el modelo de Edwards-Anderson, que es un modelo en 2 dimensiones, un poquito más complejo, ¿no? Donde es un modelo ya no en una cadena, sino en 2 dimensiones, en el retículo cuadrado, donde J y J está dado por una distribución uniforme en este intervalo. Y ahí lo que hicimos fue, de nuevo, coger varios algoritmos. Uno, el primero que llamamos CQO, que no tiene annealing, es simplemente optimización sin hacer el proceso de annealing y, bueno, resuelve los problemas con una calidad, digamos, buena, pero no espectacular. Luego está el annealing cuántico, que está en verde, y cual resuelve también el problema, pero, digamos, no de manera tan satisfactoria. Y por último está del annealing clásico que, digamos, expliqué al principio, el cual resuelve el problema a medida que uno incrementa el número digamos, el tiempo de annealing. En algunos casos hasta de varios, digamos, hasta 6 órdenes de magnitud mejor que digamos, que una de las técnicas previas que llamaban
CQO, que es esta aquí, y 2 órdenes de magnitud o 3 respecto al cuántico, que es este verde aquí. Entonces, estábamos ahí como muy contentos porque, digamos, funcionaba bastante bien este algoritmo. Luego nos fuimos ahora a comparar con los algoritmos tradicionales, con el Simulated Annealing o el annealing simulado, que es el algoritmo de Kirkpatrick del 83, y otro que se llama algoritmo de Simulated Quantum Annealing, como annealing simulado cuántico, ¿no? Que es estos dos aquí en rojo y en morado. Y lo que observamos que, digamos, por parte de digamos, uno de los motivos por el cual nosotros estábamos emocionados era que el algoritmo de nosotros, el variacional clásico, produce soluciones cuando uno le da suficiente tiempo al algoritmo que resuelven los problemas hasta 2 o 3 órdenes de magnitud más preciso que las técnicas tradicionales, ¿no? Que son las técnicas, digamos, digamos, donde, digamos, las que se usan tradicionalmente. Entonces, ese fue, digamos, como uno de los éxitos de lo que hicimos. Una de las cosas, digamos, como interesantes. Y luego fuimos a los, o sea, estos son hablé de una dimensión, de 2 dimensiones, y luego nos fuimos a sistemas donde todos los spines interactúan con todos, que son los problemas más difíciles, digamos, en optimización. Y hay 2 modelos, digamos, que nosotros intentamos. Uno se llama de Sherrington-Kirkpatrick, que es un modelo donde todos los spines hablan con todos los otros spines, donde J y J es una matriz simétrica sampleada o muestrada de una gaussiana. ¿Okay? Es un problema más difícil de resolver. Y otro que es un problema también donde todos los spines interactúan los unos con el otro, pero que es mucho más difícil de resolver porque tiene una transición de fase de primer orden, lo cual hace que el problema sea más difícil de resolver. Esto es práctica, es interesante porque digamos, este modelo se conoce la solución digamos, la solución es conocida, pero es como buscar una aguja en un pajar, porque esa solución es, digamos, todos los spines están hacia arriba o hacia abajo, pero están rodeados de un montón de configuraciones que tienen una energía que es muy similar a la del ground state. O sea, los valores de la energía de esas configuraciones están exponencialmente cerca de la solución del problema, lo cual hace que resolver digamos, este problema que se llama Wishart Planted Ensemble sea bastante difícil. Y lo que nosotros encontramos es que el cálculo variacional, digamos, que introducimos en nuestro artículo, si uno le da suficiente tiempo al algoritmo, eventualmente es capaz de resolver tanto el modelo de Sherrington-Kirkpatrick, que es este que tengo aquí, con mejor calidad o mejor precisión que el modelo que la técnica de annealing simulado clásico y cuántico, y incluso para este otro problema que es el modelo de Wishart, que es mucho más difícil de resolver. Y como lo decía, desde que uno le dé suficientemente tiempo al algoritmo, nuestro cálculo variacional produce soluciones que tienen energías, digamos, mucho o significativamente más bajas que las técnicas tradicionales. Me pasé, digamos, del tiempo, entonces, para concluir, lo que hicimos fue introducir una técnica variacional basada en redes neuronales que produce soluciones muy precisas a problemas de tipo spin glass, ¿no? Problemas desordenados de optimización. El annealing clásico, variacional, produce los mejores resultados. Lo que nos falta, digamos, es digamos, un entendimiento teórico un poco mejor de por qué los algoritmos funcionan mejor. Nosotros tenemos digamos, una explicación teórica del algoritmo cuántico, pero del clásico todavía nos falta entenderlo. Y bueno, otra cosa que está en el futuro es cómo aplicar esa metodología a modelos
digamos, más lentos y a problemas de aplicaciones, digamos, en ingeniería y en otros contextos. Y con eso voy a concluir. Muy bien, muchas gracias, Juan. Entonces, tenemos tiempo para algunas preguntas o comentarios. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, puede levantar la mano o activar directamente su micrófono y hacer la pregunta. O también puede mencionarlo si tiene problemas con el micrófono, escribir en el chat. Entonces, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Pues por lo pronto no, pero mientras piensan a ver si hay preguntas, Juan, yo tengo una pregunta en el sentido de los cálculos que haces en esto de variational annealing. He sabido, por ejemplo, que DMRG, Density Matrix Normalization Group, es usado para el estado base o también puede ser a veces extendido para algunos estados excitados y también para la evolución temporal. Entonces, ¿tienes pensado hacer algo en ese sentido para aplicar este método de variational annealing para algunos estados excitados o la evolución temporal? Sí, nosotros tenemos varios, o sea, hemos hecho para estado fundamental, hemos hecho para estado excitado, estamos haciendo en este momento para sistemas frustrados. Y cómo calcular estados excitados digamos, de modelos frustrados y combinándolo con esta idea del annealing variacional. Exacto. Y para dinámica en tiempo real también hemos hicimos un artículo donde, no, sin combinar con annealing, pero digamos usando técnicas variacionales, donde estudiamos dinámica en tiempo real de sistemas abiertos, que, digamos, son difíciles porque uno tiene que representar de alguna forma la matriz de densidad del sistema, la cual, digamos, es un poco más difícil de comprimir que digamos, que un estado puro. Entonces, en esa dirección hemos hecho y queremos hacer más. Exacto. Excelente pregunta. En ese sentido, no sé, bueno, cómo se compare, porque TMRG, la versión temporal, precisamente como dices, he sabido que tiene una buena calidad, pero hasta ciertos tiempos, después de ciertos tiempos por el entrelazamiento, no sé, falla. Entonces, ¿cómo visualizas tú en el futuro sobre esta técnica que estás aplicando en comparación con TDMRG? Sí, exacto, esa es una pregunta un poco difícil de responder, pero sí, es una muy buena pregunta. Y, o sea, la idea es que en TDMRG, en DMRG dependiente del tiempo, hay una limitación en cuanto a la cantidad, digamos, de entrelazamiento permitida, digamos. Entonces, una de las ventajas que se anticipan por el uso de, digamos, de redes neuronales es que no tienen la limitación del entrelazamiento. O sea, en principio, las redes neuronales también están limitadas, ¿cierto? De alguna forma, pero no, no por el entrelazamiento. Entonces, se anticipa que uno puede, digamos, ir digamos, a tiempos más lejanos, ¿no? Si uno usa redes neuronales. La otra es que las redes neuronales no están limitadas mayoritariamente a una dimensión, lo cual ocurre en DMRG. Entonces, esa es otra, digamos, otra de las ventajas. Hay una limitación y es que uno no tiene, digamos, el grado de flexibilidad algorítmica que uno tiene cuando uno usa el DMRG. Digamos, el ansatz del DMRG tiene, digamos, unas características muy interesantes. Por ejemplo, cuando uno calcula observables y cuando uno calcula, digamos, las cantidades que uno tiene que calcular para realizar la evolución temporal, esas cantidades se pueden calcular exactamente, prácticamente sin error. Mientras que cuando uno utiliza redes neuronales, uno normalmente utiliza Monte Carlo para calcular, por ejemplo, los gradientes o las energías o digamos, las cantidades que uno requiere en
digamos, para hacer la evolución temporal. Entonces, cuando uno se va a hacer digamos, la evolución temporal usando estas redes, hay digamos, hay unos cálculos bueno, que son difíciles de hacer, se vuelven inestables debido al ruido introducido por el Monte Carlo. Por ejemplo, hay una inversión en una matriz y esta matriz, cuando uno la evalúa usando Monte Carlo, resulta que invertirla es problemática numéricamente. Entonces eso limita un poco, digamos, qué tan lejos puede ir uno en cuanto al DMR, digamos, en comparación con el DMRG. Entonces hay como una especie de conversación no, una especie de, digamos, de conservación de la dificultad del problema, solo que lo difícil que es en el DMRG, que es el entanglement, pasa a ser, digamos, un problema numérico, algo así. Entonces, no es todavía muy claro que se vaya a poder llegar a tiempos muy, muy largos, ¿no? Pero hasta el momento hay un par de ejemplos donde se ha demostrado que, digamos, usar estas funciones de onda inspiradas por la inteligencia artificial, donde, digamos, se logra ir a tiempos más lejanos en sistemas de 2 dimensiones, los cuales son mucho más difíciles como de aproximar usando redes tensoriales. Muy bien, gracias Juan. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si Sylvain, por favor, puedes activar tu micrófono directamente hacia la pregunta. Soy yo otra vez, perdón. Estoy muy lejos de poder entender la práctica, obviamente, porque es extraordinariamente especializado, pero al momento comentas que hay preocupación al momento de calcular una función de partición porque toma tiempo. Yo tendría la impresión, para un modelo muy sencillo, una cadena de spin, de Ising, que el tiempo que se involucra para calcular la función de partición es simplemente lineal con la longitud de la cadena. Aparentemente no es el caso. ¿Qué es lo que hace que de manera intrínseca es complicado, es largo, digamos, calcular esa función de partición? Sí, es un problema. O sea, en una dimensión es sencillo, se puede usar la matriz de transferencia, ¿no? Entonces eso hace que, digamos, que la estructura del problema le permita a uno calcular la función de partición para modelos en una dimensión. Pero en 2 dimensiones, en general, es un problema de tipo NP, que es, digamos, la clase computacional de problemas, digamos, difíciles. ¿Cómo? Mucho más difícil. Sí, mucho más difíciles. O sea, y en general, por ejemplo, es el hecho de que uno tiene que sumar sobre un número exponencial de términos para obtener, digamos, la función de partición exacta. Entonces, esa es, digamos, la respuesta más sencilla a ese problema. En 2 dimensiones se puede hacer para el modelo de Ising sin campo, en la ausencia del campo, que ese, digamos, ese problema lo resolvió Onsager en 1944. Sí. Ese se puede hacer todavía analíticamente, pero en el momento en que uno pone un campo local, como, a ver, yo lo tenía por aquí, este campo aquí, el problema se vuelve NP inmediatamente. Y es porque ese modelo puede, o sea, puede, digamos, representar la física de cualquier otro modelo. Y hay, digamos, teoría o teoremas donde demuestran, por ejemplo, que resolver, incluso solamente encontrar el estado base del hamiltoniano es NP. Entonces, o sea, es un argumento teórico de teoría de la complejidad. No sé si respondí la pregunta de forma satisfactoria. Sí, sí. Sí, me doy cuenta que el único modelo que manejo, inclusive en clase, son modelos de Ising a una sola dimensión. O sea, ese es el caso que está en los libros de texto.
Pero ahora que mencionas efectivamente el artículo de Onsager, que aparentemente tiene mucha fama, tiene fama por su dificultad y por el reto que tenía a llegar a una solución en un caso bidimensional. Efectivamente es un artículo de los años 40, 48 o 49. Sí, exacto. Y a pesar de que es un modelo, digamos, muy difícil, o sea, el artículo es difícil, es un artículo de física matemática, es difícil. A pesar de eso, todavía es, digamos, analíticamente, digamos, factible, pero inmediatamente uno pone el campo, el modelo se vuelve universal y no, o sea, no existe y de hecho se puede probar teóricamente que calcular la función de partición, incluso el encontrar el ground state es computacionalmente infactible. Gracias. Muy bien, entonces nada más, Juan Felipe, no sé si para contribuir en esta discusión, cuando tú mencionas el paso del caso clásico con la distribución de Boltzmann al caso cuántico, y no usas, por ejemplo, lo que uno aprende en los cursos de mecánica estadística, que es la distribución de Fermi-Dirac, por ejemplo, o la de Bose-Einstein, entonces usas en lugar de eso los estados que dices que se generan en ese contexto. ¿Tiene relación con esto que acaban de mencionar? Todo está relacionado, exactamente, porque, a ver si lo pongo acá. Aquí lo que hicimos, sí, fue ir digamos, un problema clásico variacional a otro problema variacional, pero en el contexto de la mecánica cuántica. Y la relación es que comparten esta parte, ¿no? Que es la energía del hamiltoniano del objetivo, ¿no? El H-target. Y decíamos que resolver ese problema es NP, es un problema computacionalmente difícil. Digamos, lo que lo relaciona, digamos, es la complejidad, que es, o sea, que a pesar de que uno lo convierta en un modelo cuántico, la complejidad no desaparece. Y ni siquiera, digamos, un computador cuántico o sea, lo que se anticipa es que ni siquiera un computador cuántico puede resolver ese tipo de problemas, ¿no? Es como que está, digamos, la complejidad intrínseca de ese problema que estábamos hablando en lo clásico, tanto o en lo cuántico, digamos, permanece. Eso es como lo que, según mi opinión, es bien interesante. Muy bien, gracias. Entonces, si no hay ningún comentario adicional, si no hay ninguna pregunta tampoco, entonces agradecemos nuevamente la interesante plática del doctor Juan Felipe Carrasquilla y su disposición para darnos este seminario también en estas condiciones especiales. Entonces, pues en este momento dejamos de transmitir, bueno, de grabar, y si quiere alguien más preguntar o comentar, el doctor Juan Felipe me comentó que tiene un poco de disponibilidad de tiempo, entonces puede permanecer aquí en la sesión. Si alguien más quiere preguntar, entonces terminamos la sesión ahora por propósitos de YouTube.